Bueno, vamos allá con lo que me habéis pedido, que es un ranking de mis Supermanes favoritos. Así que os voy a hablar de un ranking con 12 Supermanes. Y evidentemente no voy a tener en cuenta a David Corenswet porque aún no salió la película. Y he dicho 12 y diréis, ¿12? Pues no había 9, 10 y tal. Bueno, sí, pero es que hay dos de ellos que siempre la gente se olvida. O sea, cuando los veis diréis, ah, estos. ¿Y los tienes en cuenta? Sí. Lo que tiene que quedar muy claro, y que supongo que ya sabéis, que este es un ranking personal, o sea, que cada uno tiene su Superman. O sea, para mucha gente, y siempre lo he comentado así, Henry Cavill será su primer Superman. Y eso hay que respetarlo, pues porque fue la primera vez que lo vieron al cine, o que conocieron al personaje, y demás. A mí siempre me gusta hablaros del resto de Supermanes y explicaros por qué me gusta y dirigiros a los cómics para que, no para venderos mi punto de vista, sino para el sentido de que entendáis lo que creo que es lo que significa el personaje en sus valores y como icono. En el puesto número 10, en el último de todos, estaría Kirk Calling, que además fue el primer Superman, pobrecito y demás, que sí, he visto los capítulos de la serie, están bien, evidentemente, como es Superman, te gusta, pero lo situaría el más abajo de todos. ¿Por qué? Es un Superman que además nace en la televisión cuando el personaje no se había definido del todo a lo largo de las décadas y no es el Superman para mí. En el puesto número 9 estaría George Reeves, que también molan sus aventuras, además tengo los DVDs, me las he visto enteras, pero también es un personaje que todavía era ese Superman tan burro y tal que atravesaba paredes, pero es muy curiosa de ver la serie y le tienes un cariño pues nostálgico por lo que era en su día, pero ya está. En el 8 está Nicolas Cage. A ver, técnicamente salió en una película de Superman, aunque fueran efectos visuales y demás. ¿Qué más puedo decir? Puedo decir que igual está un poco más delante del resto por el traje, por el apego que le tengo a Nicolas Cage. A ver, aquí he hecho mucha trampa. El ranking es totalmente subjetivo, evidentemente. Pero sé, y mirad lo que os digo, que aunque hubiera habido la película tal como la plantearon, con el tema de Brainiac, cómo moría y demás, igual me equivoco, pero creo que no hubiera estado muy arriba en mi lista. En el 7, y esta que mucha gente no le va a gustar, para gustos colores, está Henry Cavill. Sobre todo una cosa, a ver, es un ranking sobre el tipo de personaje y de Superman que yo he visto en la pantalla. Os lo digo porque para mí todos los que salen, evidentemente, y los que voy a comentar ahora, con algunos no comulgo absolutamente nada con ellos, o sea, algunos con su ideología política, otras con su forma de ser, otras con cosas que han hecho, pero estoy hablando de cómo interpretaban a Superman y el Superman que representaban ya fuera en cine o televisión. Justamente a mí el Superman de Henry Cavill como actor evidentemente me gusta, pero no era el Superman que yo quería ver. Era un Superman que a mí me pareció bastante destructivo, pero no solo eso, sino muy inseguro en la segunda parte, echando la culpa al mundo. De hecho, cuando se enfrenta a Doomsday, que es algo muy bonito, para salvar a Lois, lo dice, es para salvar al mundo, pero tú eres mi mundo, es ella. No es que sea un sacrificio por un bien mayor. Al menos yo lo entendí así, sobre todo porque veníamos de un Superman decepcionado con la especie humana. Que si partes de que su símbolo es esperanza y no tienes que perder la esperanza, tienes que ir más allá, hombre. Ahora sí, en el número 6 vamos con un Superman que la gente olvida. Gerard Christopher. Vale, sí, era Superboy. Pero a ver, ¿qué queréis que os diga? Tenían que estar en el instituto y es que aparentaban 30 y pico años, como pasa con muchas de las series o películas americanas, que los actores de instituto y demás, joder, qué instituto ni qué necios, y parece que ya sean padres. Mucha gente olvida la serie de Superboy y yo, las series de Superboy eran un ejemplo clarísimo del legado, porque además era de los mismos productores, del legado de las películas de Christopher Reeve. Y claro, a mí, verlos volar con los hilos, mantenían los mismos valores, identidad secreta, aunque fuera en Smallville, con aquel Lex todo loco y demás, a mí me encantaba. Gerard Christopher, de los dos, fue el que menos me gustó, porque, ojo, él menos, pero las aventuras sí que es verdad que fueron de las mejores, porque además viajaba por el multiverso, y eso molaba un montón. El siguiente es Dean Cain, que interpretaba las series de Lois y Clark, las nuevas aventuras de Superman. ¿Y qué queréis que os diga? A mí Dean Cain personalmente no me cae nada bien, no comulgo con nada que lo dice. No, como persona no me gusta, o sea, las cosas como son, pero sí que es cierto que el personaje que interpretaba y el Superman que había era muy clásico de los cómics, sacaron muchas aventuras, pero su forma de ser, valores, sacrificio y demás, sí que me parecía que se acercaba bastante a lo que a mí me gustaba, y de hecho lo disfruté bastante, aunque evidentemente de ahí sacamos una de las mejores Lois Lanes que hubo, que fue Terry Hatcher. Hay un empate, y es que tenemos a Dean Cain, atención, con Brandon Routh. Sí, he situado a Brandon Routh muy abajo porque lo dicho, pese a que es muy buen actor y demás, ese Superman no me acabó de molar. Sí que es verdad que era un Superman que bebía mucho del de Christopher Reeve, así lo dijo Bryan Singer, no sabemos si eso era un remake, una recuela, bueno, una cosa muy rara, pero ese Superman tenía ciertos valores y uno de ellos era el de meterse en otras familias, a mí como que no.
Pero sí que es verdad que lo vi como muy parado, o sea, era bastante inexpresivo, el actor se tuvo que ceñir a lo que le pedían y lo que le pedían era un Christopher Reeve 2 de Chichinabo. En el puesto número 4 está John Newton Howard, que fue el siguiente Superboy. Bueno, el siguiente no, fue el primero antes de dejar paso a Gerard Christopher. Y sí que me parecía, digamos, el legado completo de lo que era Christopher Reeve. Por eso me gustó bastante, o sea, me volvía loco la serie de televisión en ese punto, aunque ya os digo, me pareció mejor Superman, pero las aventuras de Gerard Christopher, en mi opinión, las disfruté mucho más y me parecieron mejores, sobre todo por el multiverso, que es que yo soy un vendido del multiverso, me dan multiverso y bueno, multiverso. En el número 3, pese a que no lo trago, ya sabéis, hay mucha gente que se sorprende por esto, no me gustó mucho lo que hizo con el final de Smallville, sobre todo por el tema de no ponerse el traje. Si queréis, os hago un vídeo al respecto y os comento qué me pasó sobre este tema, pero tengo que reconocer que Tom Welling hizo de magnífico Clark Kent, de la evolución del personaje a lo largo de todas las temporadas, de cómo iba aprendiendo, o sea, de cómo se generaron esos valores y esa forma de actuar de Superman, te lo iban explicando a lo largo de lo que iba aprendiendo con los años, no solo con el tema de los padres y demás en la Pequeña Ciudad, sino de las aventuras que tenía él, incluso con miembros de la Liga de Justicia, que iba aprendiendo a convertirse en un héroe. Y la verdad es que me pareció una evolución porque si veis el Clark Kent de la primera temporada, ya no pongamos el primer capítulo, va, 5 o 6, con el Clark Kent de los últimos episodios, con esa seguridad, esa forma de actuar y demás, la verdad es que mola muchísimo. En el puesto número 3 no nos quedamos solos, y es que está además el Brandon Routh de Kingdom Come. Ya sé, está el de Superman Returns, pero para mí no es el mismo Superman. Y el Superman que interpreta ahí, un Superman que ha perdido a Lois, que es más, digamos, que es mucho más maduro en ese sentido, más trágico, cómo se movía, cómo demostraba la forma de ser Superman. Ostras, si le hubieran dejado ser ese tipo de Superman en Superman Returns, yo creo que hubiera sido la leche como personaje. Es que en Superman Returns me pareció más sieso, más parado, con pocas frases y muy nada, comparado con el de Kingdom Come, que vale, era una serie de televisión y demás, pero todo y que la serie no tenía medios, el Superman que crearon ahí, la verdad es que molaba muchísimo. El número 2, lo siento, pero es inevitable que está el Superman de Tyler Hoechlin, que se lo ha ganado. O sea, no solo ha tenido la suerte de tener a cargo un ejército de guionistas que lo que han hecho ha sido una maravilla de serie de Superman, en mi opinión, la mejor serie de Superman que ha habido hasta la fecha. Cuando decían que no se podían hacer grandes historias y contar grandes cosas de Superman, nos han demostrado todo lo contrario. Pero es que este Superman que nos ha traído Tyler tiene varias facetas que me han encantado, porque son facetas que cuando este Superman empezó apenas estábamos descubriendo los cómics, algunas apenas las hemos visto, y me ha parecido que lo ha hecho de manera redonda. O sea, por un lado tenemos al Superman padre, criando a los hijos, siendo compañero de ellos, pero también siendo un padre estricto, castigándolos, a veces incluso troleándolos, que son de las mejores escenas que hemos podido ver en Superman y Lois. O sea, cómo Clark troleaba a sus propios hijos, e incluso con Lois se reían. Y ese sentido del humor, esa química que tenía con Bitsy Bullock, que es la actriz que interpreta a Lois Lane, cómo también la protegía. La temporada anterior con la tercera, con el tema del cáncer de ella, cómo padecía como marido, como esposo, o sea, era muy bestia. O sea, me ha parecido muy completo, la verdad. O sea, es que no he estado en el puesto número 1 por un tema prácticamente de nostalgia. Os digo la verdad. Claro, en el puesto número 1, ya lo sabéis del principio, ya me conocéis, no es ninguna sorpresa. Para mí, mi Superman, y el que creo que lo representa sobre todo en ese sentido, es Christopher Reeve, que para mí no es algo inamovible. Evidentemente, adoro a Christopher Reeve, me pareció que superó al icono, os lo digo siempre, o sea, el actor que superó al personaje, que se convirtió en una leyenda mayor, que logró incluso grandes proezas como héroe, de verdad os lo digo. Pero en ese sentido sí que es verdad que Superman, su Superman, no era porque fuera clavado de los cómics, no solo por un tema del traje, es la forma en que interpreta al personaje, la dualidad Superman-Clark, que en ese momento sí que se lleva bastante. Fijaros que yo ahora mismo no apuesto por esa dualidad tan bestia entre los dos. Me gusta mucho el Clark Kent de John Byrne, ese Clark Kent que le disputa las noticias a Lois Lane, que le robó la exclusiva de Superman, ese Clark Kent que es más movido, que no es tan tonto, me gusta bastante, pero pese a ello, sí que es verdad que me quedo con ese Superman. Y también sí que hay un factor nostalgia, pero no os engaño, es que Tyler Hoechlin ha estado ahí, o sea, prácticamente ahí cerquita, porque la verdad es que me ha traído aspectos y cosas del personaje que me han parecido
inmejorables, o sea, momentos brillantes de fortaleza para superarse, para dar lecciones, etc. Así que bueno, este ha sido mi ranking hasta ahora. Igual hago el siguiente y hago uno conjunto. Si queréis, me dejáis en comentarios si os apetecería o no. Evidentemente va a ser totalmente subjetivo, o sea, objetivo no puedo hacerlo. Sobre las mejores Lois Lanes y los mejores Lex Luthor y hablamos al respecto.